En el domingo 25 del tiempo ordinario, siguiendo ordenadamente el Evangelio de Lucas, leemos una nueva parábola que aparece a continuación de la del Padre Misericordioso. Protagonista en esta ocasión es un administrador. Al final, Jesús dice, hagan amigos con el dinero injusto, para que cuando falte, los reciban en las moradas eternas. ¿Cómo entender esta frase que a primera vista suena tan extraña? Sigamos la ruta de las lecturas de esta liturgia dominical que nos ambientan para la comprensión del mensaje y la vivencia de esta fuerte parábola. La primera lectura está tomada del profeta Amós en el capítulo 8, versículos 4 al 7. Tenemos una dura requisitoria contra los comerciantes deshonestos. Como dice Amós en su profecía en el capítulo 8, versículo 4, escuchen esto los que explotan al pobre para acabar con los humildes del país. Amós describe a los comerciantes falsamente religiosos, piadosos delante de Dios, pero malvados con sus empleados y aprovechados con sus clientes. Y él presta su boca a Dios para denunciar la altivez de los comerciantes astutos y marrulleros. Con ironía, delata su comportamiento en la predicación haciéndoles el retrato. Uno, esperan con ansiedad que pase el novilunio para retomar el comercio. Dicen ellos, ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el grano? Y por el mismo motivo desean que se acabe rápido la celebración del Shabbat, cuando en la celebración se había buscado ante todo poner a Dios por encima de todas las cosas. Y ellos dicen, ¿y el sábado cuándo pasará para que abramos el mercado del trigo? Segundo rasgo. Y todo para resultar vendiendo con deshonestidad, con acciones corruptas, como el alterar las balanzas y poner pesas engañosas. Dice el texto para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio, alterando las balanzas para sacar más dinero. Tercer rasgo. El tercer rasgo llega al colmo del descaro, algo que le duele profundamente a Dios, el comercio humano, el aprovecharse de la precaria situación del pobre. Dice el profeta, para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias. Y el cuarto y último rasgo, para vender hasta el salvado del grano. El texto es claro. La prosperidad económica del Reino del Norte en Samaria en el siglo octavo, a mediados del siglo octavo, antes de Cristo, cuando predica el profeta Amós, era una prosperidad que se concentraba en unas pocas manos, en una categoría privilegiada que no tenía en cuenta a la mayoría de la población. Más bien se aprovechaba de ella. Los productos de primera necesidad, como el pan y el calzado, eran vendidos sin escrúpulo, de manera que a los más pobres, para no morirse de hambre o de frío, tenían que venderse como esclavos. Y ante ello, Dios pronuncia su veredicto. Dios pone al final su firma a este llamado de atención con una palabra juramentada. No olvidaré jamás ninguna de sus acciones. Esta mentalidad en la que se juntan piedad, religiosidad y corrupción económica es desenmascarada y condenada por Dios por boca del profeta Amós, más de 700 años antes de Cristo. Y es un discurso que vale siempre. Hay una connivencia habitual
con el poder económico, incluso en ambiente religioso, donde se le esconde y se le cubre con un manto hipócrita de espiritualidad, a la avidez por la ganancia. El Señor invita a una sabiduría en el uso concreto de los bienes, un uso sabio. El Salmo 113, en la liturgia 112, invita a alabar al Señor que levanta del polvo al débil y realza al mísero de la injusticia, muy en sintonía con lo que acabamos de escuchar del profeta Amós. Este es el primero de los salmos que se recitan en serie en la celebración pascual hebrea, en el célebre Jalel egipcio o Jalel pascual. La estructura de este salmo es interesante. Está construido en dos grandes partes que encuadran una frase central. Está en el versículo 5. ¿Quién es como el Señor Dios nuestro que habita en las alturas? Y en torno a esta pregunta, las dos partes contemplan los dos rostros, el misterio de Dios y el misterio del hombre. En la primera se revela la santidad de Dios y en la segunda su misericordia con los seres humanos. La primera estrofa, escogida para la liturgia de hoy, nos lleva hasta la presencia de Dios por medio de la invitación a la alabanza. Dice, alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Luego, se hacen notar las dos partes ya señaladas con dos verbos antitéticos, contrapuestos, elevar y abajar, que tienen como sujeto a Dios y marcan la dinámica de este salmo. Primero, Dios como el que se eleva. Dice la siguiente estrofa, Dios se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro que habita en las alturas? Y ahora bien, siguiente movimiento, y se abaja para mirar, se inclina para mirar al cielo y a la tierra. Lo anuncia, pero dejamos puntos suspensivos. Miren lo que va a venir. Por lo pronto observemos en esta elevación tres cosas. Uno, Dios, el totalmente otro, cuya gloria es superior a los mismos cielos y que puede ver el cielo y la tierra, teniendo un conocimiento profundo de todas las naciones de la tierra. Dios que conoce, que es el segundo detalle, desde arriba, conoce. Tercer detalle, no se mezcla con los malos negocios. Y esta es la condición de posibilidad para el siguiente paso. Dios se abaja. ¿Y se abaja para qué? Pues la misma oración presenta finalmente al Señor como el que está de parte del pobre, no del rico propietario que solo quiere ganancia en perjuicio de su trabajador. Y entonces dice la siguiente estrofa, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. La palabra príncipes aquí está enfatizada. Dios hace de los pobres los príncipes de su reino. Y es así como Dios saca de la basura al pobre, como arranca del barro al vulnerable y al frágil. Por cierto, la alabanza de María en el Magnificat le va a hacer eco a esta oración. La pregunta que está en el centro de este salmo ya puede ser respondida. ¿Quién es como el Señor Dios nuestro? Dios es el que contempla, comprende y se inclina. ¿Y nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Quién es como este Dios? Es como este Dios el que es capaz de contemplar con nuevos ojos, de comprender la situación del miserable y de prolongar su gesto de inclinación ante el desvalido. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículos 1 al 8. Este texto escogido de la carta a Timoteo, de la primera, recoge una ardiente exhortación de Pablo a la oración.
Una oración hecha con un verbo fuerte y luego con cuatro modos de la oración. La exhortación está hecha con el verbo parakaló, que significa recomendar, exhortar, encarecer. Ante todo, te recomiendo, dice Pablo. Y entonces vienen los cuatro modos: que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Básicamente, oración de intercesión y de agradecimiento. Y sus beneficiarios, los que aparecen en primera fila como beneficiados por esta oración, son primero la humanidad entera y luego las autoridades. Pedir sobre todo por los que mandan. Y si la ubicación histórica de esta carta encaja, entre esos gobernantes de que habla Pablo estaría el emperador Nerón, nada más y nada menos. Tenemos entonces el orar, el cómo orar, el por quién orar y el para qué orar. El punto es que se espera de los gobernantes por los cuales se ora que ellos puedan promover tranquilidad en la nación, no desasosiego en los ciudadanos, y que favorezcan el poder vivir en la piedad y en el respeto. Pero Pablo va más a fondo. Motiva esta oración argumentando que es buena y es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por cierto, esta es una frase que resume la Biblia entera. Es lo más importante de la historia de la humanidad. Todas las palabras aquí tienen su peso. Dios quiere. Este es el misterio de su voluntad. Dios quiere que todos los hombres se salven. El designio divino es de salvación y concierne a todo ser humano en el mundo. El proyecto de Dios tiene un alcance universal. No deja perder ninguna vida. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Una frase que se entiende mejor cuando nos fijamos en un y que está aquí, que está entre el salvarse y el llegar al conocimiento de la verdad. Un y que puede ser reemplazado por un es decir. Dios quiere que todos los hombres se salven, es decir, que lleguen al conocimiento de la verdad. Gramaticalmente es posible. De manera que Pablo nos está dando aquí una definición de salvación. ¿Y cuál es la verdad que nos salva? Este punto es luminoso. Se trata de la salvación mediada por Jesucristo en su entrega redentora en la cruz. Lo dice Pablo, porque uno solo es Dios y uno solo también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que se entregó a sí mismo en redención por todos. Y a Pablo se le encomendó predicar esta verdad en calidad de Keritz. Keritz, de viene querigma. Keritz es el pregonero del querigma. Pablo es el Keritz y luego dice el apóstol y luego el didáscalos, el maestro de las naciones. Tres términos que delinean bien a Pablo misionero: pregonero, apóstol, maestro de los paganos en la fe y en la verdad. Y termina enfatizando: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. Esta es la condición de autenticidad de la oración y de toda espiritualidad. Esta es la verdadera oración, no la religiosidad corrupta, como la que describió el profeta Amós. Las manos que se elevan en la alabanza a Dios deben estar limpias. Y esto lleva a una acotación. Afirmar que Dios quiere la salvación de todos no equivale a decir que todos se salvan. Pablo integra en la oración la predicación de la redención traída por Cristo para que todos se puedan salvar, pero invitando
Y esto se refleja ahora en la manera de orar, tomando cada uno las decisiones sabias que le permitan estar en condiciones de recibir la salvación. Ante todo, Dios quiere que todos la reciban. Esperamos que así sea. A todos se les ofrece la posibilidad y esperamos que todos la reciban. Pero el salvarse no es algo automático. Por lo tanto, es importante aprender a usar bien lo que poseemos en la tierra en la continua búsqueda del bien común y los bienes eternos. Esto ya nos lleva finalmente al Evangelio. El Evangelio está tomado de Lucas en el capítulo 16, versículos 1 al 13. Recordemos la parábola anterior, porque aquí hay una continuidad, una continuación mejor. El hijo menor de la parábola del Padre Misericordioso, el hijo menor que se había escapado de casa en esta parábola, fue acusado por su hermano mayor de haber dilapidado toda la herencia recibida del padre de mala manera. Así lo acusan del papá. Y este hijo tuyo que se gastó el dinero con malas mujeres. Pues a continuación Jesús cuenta otra parábola en el capítulo 16 de Lucas, donde tenemos otro caso de malversación. El personaje que dilapida las pertenencias, en este caso, es un administrador. En griego el término que aparece aquí es oikonomos. Economo decimos en español. Oikonomos en griego. Uno que gestiona los bienes de su patrón. A este administrador, atención con lo que voy a decir. En los comentarios bíblicos y hasta en los títulos que se colocan en las traducciones al español, a veces se le coloca el administrador injusto, el administrador deshonesto. Tengo que hacer una aclaración. Hay que poner cuidado al texto mismo del Evangelio. Leamos con cuidado. El texto griego de Lucas tacha a este ecónomo, lo califica de ton oikonomon tes adikías, versículo 8. Ton oikonomon tes adikías, que significa administrador de injusticia, no como un injusto, un corrupto o un deshonesto. No, administrador de injusticia. Voy a explicarlo mejor, porque esta parábola es bien provocadora. Un administrador, dice Jesús, pierde el puesto porque es acusado de malgastar los bienes del patrón. ¿En qué sentido los despilfarra? Lo demuestra lo que hace a continuación. Casi lo confirma con lo que hace al final cuando le anuncian el despido. Hace corregir los recibos de los deudores del patrón y reduce el monto de lo debido. Al que debe 100 medidas de aceite, le hace poner en el recibo 50. Y al que debe 100 cargas de trigo, 80. Nos ponemos enseguida en la piel del propietario, de este rico propietario Galileo, que quiere que le paguen lo que le corresponde, que quiere recuperar el producto recogido en su hacienda durante un año. De hecho, importante el contexto, el administrador, el oikonomos, es aquel que va por las casas y recoge todo aquel producto para el patrón. Evidentemente, el personaje de la parábola resulta poniéndose del lado de los campesinos. Y se da el caso que a quien le debía 100 le hace dar 50 u 80 para el aceite y el trigo. O sea, lleva a cabo un descuento importante, sustancial. Trata bien a los pobres campesinos, si bien obviamente no lo estaba haciendo a favor del rico propietario. Pregunto, ¿es un administrador deshonesto? Probablemente no. Se trata de un administrador de deshonestidad, que es diferente. La injusticia
está en este sistema económico complejo dominado por algunos patrones. Él administra un patrimonio económico que es sustancialmente inicuo, que no es equitativo. Es lo que intenta decir Jesús. Frente a una situación económica donde el administrador de dinero es en todo caso, el dinero es injusto, deshonesto, traten, dice Jesús, traten de usarlo bien. Y la parábola termina con tres predicaciones, tres síntesis expresadas con tres dichos proverbiales, tres dichos proverbiales que nos dan tres claves de lectura de la parábola. Ahora vamos a entenderla mejor. Primer dicho, y yo les digo, hagan amigos con las riquezas injustas para que cuando falten los reciban en las moradas eternas. Atención, Jesús llama aquí a las riquezas, las tacha de injustas, adiquías, se dice en griego, porque con frecuencia, cuando se le hace la trazabilidad histórica a una fortuna, la gran riqueza resulta muchas veces haber sido fruto de injusticias, de deshonestidad, y con mayor frecuencia todavía, un instrumento de injusticia. Y Jesús, en este primer dicho, pide que se use el dinero para hacer amigos. Hacer amigos aquí significa buscar en el uso de los bienes una realización horizontal entre hermanos y no vertical, de arriba para abajo, del tipo patrón-siervo. Segundo dicho, quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y quien es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Miren, si se es fiel en lo poco, se lo será en las cosas grandes. Dicho proverbial sentido común. Como quien dice, y aquí viene la aplicación, si no eres fiel en la administración económica, ¿cómo llegar a pensar que el Señor te confíe los bienes eternos? Pero veamos el texto. Jesús dice, si no fueron fieles en la riqueza injusta, otra vez, ¿quién les confiará la verdadera? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién le dará lo de ustedes? Entendamos lo que quiere decir. Dios nos ha dado lo poco de la tierra, los bienes materiales, la riqueza. Como buenos administradores nos compete administrar este depósito según la voluntad del Señor, o sea, en favor de los pobres, como un medio de amor y de servicio. Solo así se nos confiará el verdadero tesoro, el verdadero don de Dios, el reino. Y ahora juntemos los dos primeros dichos. La plenitud escatológica, o sea, el reino, no está separada de la vida presente. Se lleva a cabo por medio de nuestro encuentro con los otros y según el uso que sepamos darle al dinero. Y viene el tercer y último dicho. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o tendrá odio a uno y amor al otro, o bien prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Bueno, dinero hemos traducido. Mamoná, dice el texto original. Mamoná es un término arameo que nuestras Biblias traducen con frecuencia como riqueza, la plata, en el sentido de lo que da consistencia. El término mamoná proviene del nombre de un dios pagano, convertido aquí en la personificación idolátrica del dinero. Por lo tanto, se trata de superar la lógica idolátrica a la que lleva una falsa religiosidad. ¿Quién es tu Dios? Poner a Dios y al dinero en el mismo plano ofende a Dios. O se sirve al Señor o se le sirve al dinero. Y esto porque los dos servicios se mueven en dos planos de lógica distintos y contrapuestos.
Aquí tenemos, por un lado, por una parte está la lógica del amor y de la fraternidad, del dar, de la generosidad. Y por la otra, en cambio, está la lógica de la ganancia y de la competición, del tener y del poseer a toda costa, del provecho como un fin en sí mismo. Quien sirve a Dios no puede ser servidor del dinero. No puede hacer del dinero un ídolo, ni la meta de la vida. Todos los bienes de este mundo valen en la medida en que nos conducen al amor. Mejor, es en la administración concreta de nuestro dinero que se manifiesta la sabiduría evangélica. Terminemos. Y terminemos haciendo en esta ocasión la síntesis de las lecturas, recogiendo lo esencial de cada una. En la primera lectura del profeta Amós vimos cómo el profeta lanza en ristre contra uno que se asemeja al patrón de la parábola. Él es explotador, el explotador deshonesto, no el administrador, porque el administrador es elogiado por el Señor, porque se ha hecho amigos con este dinero. En el Salmo responsorial hemos reconocido que el Señor levanta del polvo al indigente, y es lo que espera que hagamos. Con Pablo en la segunda lectura hemos proclamado que ante todo Dios quiere que todos reciban la salvación. Y esto incluye a los gobernantes autoritarios y corruptos. A todos se les ofrece la posibilidad y esperamos que así sea, que todos la reciban, pero no es algo automático como ya vimos. Por lo tanto, es importante aprender a usar los bienes que poseemos en la tierra, la administración que se nos ha dado en la búsqueda continua del bien común y los bienes eternos, el mirar hacia los bienes eternos, el cielo. Y en el Evangelio, una vez que Jesús cuenta la parábola, elogia a este administrador de injusticia, no administrador injusto, administrador de la injusticia del patrón. Lo elogia por su astucia. Y en esta sorprendente conclusión está el quid de la historia, la cual culmina con una pregunta para nosotros. ¿Qué debo, para mí, para todos, qué debo hacer ahora? Lo que hace el administrador de injusticia cambia el significado del dinero, invierte su significado, valora, transforma la riqueza en un instrumento de amistad. Da pan, da aceite, da vida. Son ítems básicos, necesarios. A los deudores los beneficia. Convierte lo que se posee en un sacramento de comunión. La riqueza suele blindar las casas bajo llave, levantar paredes, muros, instalar alarmas. Ahora, en cambio, el don las abre. Me recibirán en sus casas, dice este administrador. ¿Quién gana realmente en el juego de la vida? Quien tiene más amigos, no quien tenga más dinero. Sin proponérselo, el mayordomo ha llevado a cabo una acción profética. Este administrador actuó con sus deudores de la misma manera que Dios actúa continuamente con la humanidad, como hemos visto en las otras lecturas. Da y perdona, condona nuestras deudas. ¿Qué hacer entonces? En todas nuestras decisiones, el principio rector, directriz, debe ser siempre el mismo: hacer lo que Dios hace. Este es el corazón de la ética cristiana, el principio que dirige nuestras vidas. Dios, este Señor que pone a las personas por encima de sus propios bienes, antes que a su grano o a su aceite.
Este Dios que me invita a darme cuenta de lo que realmente importa en la vida, que me acogerá reparando en mi fidelidad en las cosas pequeñas y que me abrazará con los brazos de un amigo, de aquellos con quienes haya creado comunión. ¡Feliz domingo!